Bueno, pues aquí estamos otra vez. Y antes que me digáis, ostras, David, vaya cagada aquí en la primera diapo, ya se ha escrito mal la palabra. No, aquí, aunque parezca mentira, pone taoísmo, aunque veáis una D. ¿A qué se debe esto? Se debe a, como comentábamos en la lección anterior, que el chino es un lenguaje que se escribe con ideogramas, ¿no? Estas imágenes que hemos visto en la lección anterior. Entonces, a la hora de establecer cómo se pronuncia una palabra, no hay un sistema directo de transcripción, sino que tenemos que utilizar una cosa que se llama pinyin. El pinyin es una forma de romanizar los ideogramas chinos para saber cómo se pronuncian. Y entonces nosotros podemos poder saber cómo se pronuncia el símbolo de la montaña, por ejemplo, el del yo y todo ese tipo de cosas. Entonces el pinyin usa el alfabeto latino, pero intenta también capturar otros sonidos que nosotros no tenemos de manera directa. Por ejemplo, en chino hay dos tipos de T. No me las hagáis pronunciar, porque no es lo mío. Pero hay una T que es como más marcada y más... Ya, mira, al final lo he pronunciado. Y otra que se parece más a la nuestra, que es una T más suave, digamos. Entonces, para distinguir entre esos dos sonidos, a la hora de transcribir una palabra china, se utiliza la D para referirse a ese sonido T que se parece más al nuestro, pero no es bien el nuestro, y la T propiamente dicha para marcar esa T fuerte que tampoco se acaba de parecer a nuestro sonido T. De ahí que cuando veáis, hablando de chino, una D, hay que pronunciarlo como T. De manera que, aunque aquí técnicamente ponga daoísmo, lo pronunciamos como una T, taoísmo. El Tao también se escribe igual, etcétera, etcétera. Bueno, que lo sepáis. Y entonces es como una decisión estándar que hacen todos los expertos en pensamiento, cultura, literatura chinas clásicas, etcétera, de utilizar la D en lugar de la T, pues no voy a ser menos. De manera que siempre que como veáis una D, es una T. Entonces esto es taoísmo. Pues dicho esto, ¿qué es el Tao? Pues el Tao literalmente significa camino y es un concepto clave desde el que entender todo el pensamiento chino. El Tao es esta idea de ir en un flujo con el mundo según cómo se va desplegando, seguir los procesos en lugar de buscar esas esencias, adaptarse a lo que hay, seguir el flujo de la realidad. Y entonces es esa idea de cómo seguir un camino en el que cada decisión que uno toma hace que el camino se extienda hacia un lado o hacia otro. Pero no es un destino que nos marque, que tenemos que seguir, sino es un camino que creamos nosotros, ¿no? Y el ejemplo así más clásico que tenemos en nuestra cultura son el poema de Antonio Machado, de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pues esta es la misma idea. El Tao lo construimos cada uno de nosotros, cada una de nosotras construye su camino, su Tao, en proceso según va avanzando. Entonces, la manera en que nos relacionamos con el Tao, la manera que nos relacionamos con ese conjunto de posibilidades abiertas y tomamos una decisión, es el componente central del pensamiento filosófico chino. Entonces, Tao es este proceso de entrar en una perspectiva, de estar muy atento a cómo se despliega la realidad, buscar sus matices en lugar de quererla encerrar en una palabra y abrirse a ese conjunto de posibilidades. Entonces, la idea es acercarlos al Tao, porque el Tao finalmente, pues imagínense, ¿no? Piensen en el Tao como todo el conjunto de posibilidades de la realidad, ¿no? Es este juego de cómo se manifiesta el todo ahora mismo en todas sus interacciones. Entonces, cuando menos apegados estamos a nuestro yo y a nuestras necesidades y más nos abrimos a lo que necesita el mundo, nos estamos más cerca del Tao. Lo cual, de nuevo, fíjense, implica recuperar la idea de cuidado. La manera de relacionarse con el Tao es desde el cuidado. El cuidado es lo que nos hace que seamos atentos a las necesidades concretas de cada ser y ver cómo se despliegan, entenderlas y entrar en ese flujo, sin intentarlo forzar, ¿no? Entonces, el Tao, como el budismo indio y como muchas filosofías que vimos
del pensamiento hindú tradicional, se organiza de una manera no dual desde dos principios que se complementan, que son, como tienen aquí, presencia y ausencia. La presencia es como la realidad se nos manifiesta en infinitas cosas que se relacionan entre sí. Aquí hablamos de 10.000 cosas. 10.000 cosas es la imagen que se usa mucho en el pensamiento chino para referirse a la totalidad de las cosas. 10.000 como decir una burrada de cosas, ¿no? Fíjense que la eternidad en China y en Japón es 10.000 años. 10.000 años quiere decir pues todo el tiempo posible, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esta presencia? ¿Cómo es posible la multitud de cosas que nos acompañan y que están en continuo cambio? Porque existe la ausencia, existe la vacuidad, existe ese suñata que habíamos visto al hablar del budismo, y esos dos elementos se interpelan entre sí y crean la realidad de una manera continua. Entonces, el objetivo final del taoísmo es ser conscientes de esa ausencia que manifiesta la presencia y esa presencia que manifiesta la ausencia. Entonces, la ausencia se organiza desde imágenes del misterio, de lo femenino, de la oscuridad, para intentar capturar esa necesidad no, de no describir el proceso y abstractizarlo, sino lanzarse en ese proceso y entenderlo, ¿no? Entonces, ahí se genera un elemento muy interesante entre la vacuidad ya presente en el lenguaje chino que se potencia a través de la poesía. Entonces, la poesía aprovecha que el lenguaje chino ya no está muy pensado para la abstracción, y entonces se fuerza todavía más ese modelo antiabstracto para construir poesía que lo que hace es dinamitar nuestra confianza en el lenguaje como un capturador de esencias. Son poemas que se caracterizan por la ambigüedad, ¿no? Utiliza la estructura del lenguaje chino, que ya es bastante ambigua, y la radicaliza, pues eliminando sujetos, eliminando las palabras contextualizadoras, de manera que uno no tiene muy claro si lo que aparece en el poema pasó, está pasando o pasará. No queda muchas veces claro quién es el sujeto último del poema, porque finalmente el poema busca, siguiendo la línea del pensamiento oriental, de sabotear la idea de sujeto estable, coherente, etcétera, etcétera, y entonces nos invita a hacer interpretaciones. De ahí lo complicado que es traducir la poesía china clásica. Hagan el experimento un día, busquen por internet 4 traducciones de un libro taoísta o de poesía taoísta y verán que cada traductor, cada traductora tiene que inventarse el poema, porque lo que tiene son 4 palabras que permiten 200 interpretaciones, y a partir de ahí la idea es, dado el contexto, dado la personalidad de cada uno, darle a aquello una forma concreta que requiere, fíjense, el lenguaje occidental. Nosotros no podemos dejar una frase sin tiempo verbal, sin un sujeto más o menos identificado, etcétera, etcétera. Entonces traducir, de hecho, significa reconstruir el poema y adaptarlo a nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Entonces, eso lleva a que una de las artes más valoradas en la filosofía y en el mundo cultural chino clásico sea la caligrafía, que para nosotros es un arte muy menor, ya prácticamente en vías de desaparición con el uso continuado de ordenadores. Pero incluso nuestra idea de caligrafía no tiene nada que ver con la caligrafía china. Para nosotros, caligrafía es hacer una letra clara, legible, bien ordenada y que se adapte a un modelo específico, ¿no? Como en la tipografía, pues lo que esperamos de una tipografía es que las letras sean coherentes, que tengan la misma estructura, que tengan una forma determinada que la podamos reconocer. En cambio, la caligrafía china es una expresión de la emoción del autor, que normalmente es un poeta, o un artista, o un filósofo, una filósofa que quiere expresar su relación con el mundo, y lo hace expresando sus emociones en aquel momento desde la caligrafía. Vean esta, por ejemplo. Este
poeta Huai Shu, que hace una especie de autobiografía, se llama Sobre mí mismo, donde explica quién es. Y si se fijan, parecen casi como garabatos, ¿no? Digamos, es muy complicado incluso para una persona china actual entender cada símbolo que significa, porque algunos están como escritos como guau, guau, guau. Pero esta caligrafía está considerada como una de las más bellas y fascinantes de toda la historia de la caligrafía china, precisamente por eso, porque está expresando las emociones del poeta que piensa en él mismo y las vuelca directamente en su forma de dibujar las letras, ¿no? De manera que fíjense, es una cosa totalmente diferente. Entonces, la caligrafía permite esa expresión personal que se organiza, fíjense, desde el cambio, desde el momento presente en el que el poeta se vuelca en el Tao de aquel momento. Otra arte central en la China clásica, con claras influencias del taoísmo, es el paisajismo. En el paisajismo, la manera en que se dibujan los paisajes en el entorno de aquella época es jugando de nuevo con la idea taoísta del conflicto, de la interrelación, del juego, de la correlación entre presencia y ausencia. Entonces es un paisajismo bastante diferente a nuestra idea de paisajismo, porque es muy temático y gira alrededor de ríos y montañas, de cómo interactúan entre sí. Ahora veremos como dos ejemplos diferentes de cómo se entiende en el paisajismo esta relación entre presencia y ausencia. Aquí tienen un clásico que es Fan Juan, Viajeros entre ríos y montañas, y forma parte de lo que se llama el drama magistral, ¿no? La idea es provocar en el espectador que contempla el cuadro ese juego entre presencia y ausencia y esa idea de el Tao como algo mágico, inabarcable, superpoderoso, etcétera. Y si se fijan, lo que tenemos aquí es una montaña gigantesca. Abajo hay un río y allí muy pequeñitos, no sé si los verán, hay unos paseantes que caminan por un sendero, un Tao, digamos, un camino, y son prácticamente insignificantes, ¿no? El Tao, esa estructura, lo cubre todo, ¿no? Entonces es ahí la presencia, perdón, sí, aquí el Tao se manifiesta como una gran presencia omniabarcante, ¿no? En cambio, compárenle con este cuadro de Chao Men Fu, Los Pinos Gemelos. Y aquí tenemos otro tipo de paisajismo que parece diferente, pero que juega lo mismo. Juega a establecer presencia y ausencia. Fíjense que en este caso lo dominante es el espacio vacío. Es un cuadro en el que tenemos esos pinos gemelos a un lado. A la izquierda tenemos un pequeño poema que puede hablar sobre el paisaje o no. Depende totalmente del autor. A veces los poemas y el dibujo no tienen nada que ver. A veces sí están correlacionados. Pero aquí lo que manda, fíjense, es el espacio vacío. Hay unas montañas ahí a lo lejos también, ¿no? En este caso, la montaña deja de ser la presencia muy abarcante y se convierte en un detalle. Y lo que domina el cuadro es el espacio vacío. Fíjese también otro elemento clave del paisajismo y en general de la pintura china es la simetría, ¿no? Nosotros tendemos históricamente a pintar cuadros donde buscamos simetrías. El paisajismo chino se aleja totalmente y siempre se buscan esos espacios asimétricos, esos juegos, digamos, ¿no? Otro ejemplo, que es especialmente significativo, es este de Xistao, Entre ríos y montañas, en el que, pues si se fijan, hay como un doble juego aquí de ausencia, presencia, etcétera, ¿no? Tenemos a dos individuos enanos en la cima de una montaña. Bajo ellos no se ve nada, hay una gran bruma. Y luego tenemos otro Tao todavía más enorme y más salvaje, que ni siquiera se acaba de ver, que es esa doble línea de montañas que hay más allá, ¿no? Entonces, fíjense, es como rizar el rizo, ¿no? Tenemos la ausencia, la presencia de la ausencia de la presencia. Al lado de nuevo hay un poema
Este cuadro además es bonito por la historia que tiene, en el que, pues eso, es un dibujante de paisajes y un poeta que deciden hacer una ruta en una época, en unos tiempos en el que China tenía una gran inseguridad por toda una serie de guerras que habían en el juego. Entonces ellos van paseando, pues, se van encontrando lugares destruidos, espacios abandonados, etcétera, etcétera. Y lo que hacen en esta ruta que dura años es de vez en cuando pararse, hacer un dibujo de lo que están viendo y escribir un poema asociado, ¿no? Pues este es un poco este arte tan peculiar, tan fascinante, ¿no? De artistas eso que están durante años peregrinando por ríos y montañas y haciendo dibujos y escribiendo poemas. Pero esto es un poco el entorno artístico, para que lo entiendan, y no es baladí, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que el taoísmo sobre todo se organiza desde la manifestación artística. No se trata de construir sistemas filosóficos superorganizados y estructurados, sino de desde el arte, desde la poesía, hacer filosofía. Entonces, veamos un par de ejemplos filosóficos finalmente. Aquí tenemos Lao Tzu. Lao Tzu es un personaje que, puestos a reflexionar, no sabemos si realmente existió o no. Lao Tzu significa eso, pues, antiguo maestro. Si existió, se lo data desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV. Y dudamos de su existencia porque todo lo que hay sobre su vida es muy mágico y muy mitológico, ¿no? Se habla de, pues, que nace de una madre virgen, se habla de, pues, esto, de que vive centenares de años, de manera que la teoría más aceptada normalmente es que lo que es el libro que le asociamos, el libro del Tao, el Tao Te Ching, en realidad es una compilación muy posterior de diferentes textos de diferentes sabios taoístas que quedan compilados en un único texto. Más allá de esto, hay que reconocerle la importancia al Tao Te Ching como un libro filosófico que captura muy bien una forma de entender el Tao. Hay varias formas de entender el Tao, el pensamiento taoísta, y el Tao Te Ching pues, lo explora de una forma peculiar, porque es un libro que es tanto un tratado de misticismo sobre el Tao, cómo lo genera todo, y de la importancia de la ausencia para entender la presencia, pero al mismo tiempo es un tratado de filosofía política al estilo del Príncipe de Maquiavelo. No de contenidos, pero que dice con la idea, ¿no? Es que sea también una guía práctica para un gobernante, para un emperador, para decidir cómo controlar su imperio, cómo controlar su reino, ¿no? De manera que intenta explicar qué es un gobernante sabio. Y la propuesta del texto, el gobernante sabio, es el gobernante que deja que sea el Tao el que fluya solo y que limite sus intervenciones al mínimo y desde un concepto clave que es el Wei Wu Wei. Wei Wu Wei literalmente significa la acción de la no acción. Wei es acción, Wu es no, digamos. Y es un concepto central del taoísmo. El hombre sabio, la mujer sabia, no es aquel que interacciona con la naturaleza y la quiere cambiar, la quiere transformar y la fuerza, sino es aquel que deja que la naturaleza fluya, acompaña ese flujo y aprovecha ese flujo para hacer aquellas cosas que le gustarían hacer, ¿no? El ejemplo clásico de Wei Wu Wei, que probablemente hayan oído alguna vez, es esta imagen del roble y el junco. El roble parece fuerte, impresionante, muy bien asentado, mientras que el junco parece una cosa totalmente debilucha y sin interés, ¿no? Entonces viene el famoso ejemplo, viene un gran viento, un huracán, el junco sabe torcerse con el viento y entonces resiste el huracán, mientras que el huracán lo acaba arrancando y destruyendo, ¿no? Entonces los que se oponen al Tao, el Tao se los lleva igualmente, los que saben reconocer el Tao dejan que lo acompañen y aprovechan el Tao para hacer su lo que sea que quieran hacer.
¿no? Es una idea del sabio, pues es aquel que coordina, entiende la interconexión de todo, entiende el juego de presencia y ausencia, y lo entiende, esto es importante, lo entiende de una manera experiencial, no lo entiende de una manera científica, filosófica, conceptual, sino lo entiende a través de su experiencia. De ahí la importancia de la poesía, del paisajismo, porque se trata de experimentar el Tao, no, sentirlo como lo recibimos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos propone Lao Tzu que trabajemos este Tao, que entendamos este Tao y practicamos el Wei Wu Wei? La idea es esta crítica directa, profunda, sistemática del lenguaje. El momento en que empezamos a establecer esto es blanco, esto es negro, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, nos estamos alejando del Tao. Cuando más distinciones creamos, cuando más procesamos la realidad desde el lenguaje, más nos alejamos del Tao, más menos entendemos la realidad, más confundidos estamos, entonces necesitamos luchar contra ello, ¿no? De ahí que sea un libro muy crítico con el pensamiento de Confucio. El pensamiento de Confucio viene a ser tiene muchos puntos con el aristotelismo, y entonces es esta idea de establecer una moral, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, etcétera. Y para Lao Tzu es el principio del fin, ¿no? Empezar a aplicar criterios morales es aquello que nos aleja totalmente del Tao, ¿no? Entonces el verdadero sabio es aquel que está más allá de la moral, más allá de este tipo de principios, y se da cuenta de que las distinciones entre el bien y el mal no tienen nada que hacer, y lo que hay que hacer es simplemente entender el Tao de esta manera experiencial, ¿no? Entonces, es un texto que tiene algunos puntos que parecen recordar la idea de pues alejarse del mundanal ruido y vivir como una anacoreta en medio de una montaña, etcétera, etcétera. Pero eso no es bien el punto del libro, digamos. El punto del libro es más esta idea de estar con el Tao, y uno puede estar con el Tao en medio de una montaña, es más fácil, es más rápido, es más tal, pero no es la idea. La idea es tener esa experiencia en la montaña, alejado del mundo, pero luego volver al mundo y aplicar las ideas del Tao a ese mundo en el que nos encontramos. Bueno, pues este es un texto clásico que lo tienen en las referencias, pues si lo quieren leer, les animo, hay muchas traducciones al castellano del texto, todas diferentes, como les decía, es un experimento muy divertido. Sí, insisto, vayan un día a una biblioteca y cojan 3 ediciones del Tao Te Ching y compárenlas. Es muy flipante porque no se parecen en nada al texto. Pero insisto, eso no significa que sean malos traductores, eso significa que es un texto hiperambiguo y que para traducirlo al castellano o a otra lengua indoeuropea, el traductor se ve obligado a inventarse cosas, porque en el texto no están. Tú tienes ahí Tao, que es Tao, no Tao. ¿Y qué hago yo con esto, no? Entonces tengo el Tao del que se puede hablar, no es el auténtico Tao, o el Tao verdadero, no es el Tao que se puede decir con palabras, pero bueno, tengo que rellenar esos huecos que están vacíos ahí con expresiones castellanas o inglesas o francesas o lo que sea el lenguaje que lo traduzco, ¿no? Que de hecho fíjense como el texto es perfecto en ese sentido porque expresa también esta idea del juego de presencia y ausencia, ¿no? Lo que tienes es, no son frases completas que tú puedas leer y entender, sino juegos de palabras, estructuras de términos que expresan esa interacción continua de presencia y ausencia que uno finalmente tiene que cubrir desde el Wu Wei. Otra forma de entender el taoísmo es el de Zhuangzi. Zhuangzi es otro pensador taoísta. Este sí que parece que es un personaje real, que escribió al menos buena parte del texto que le asignamos. Que el texto se llama Zhuangzi también, ¿eh? A veces se traduce como Zhuangzi y el libro de Zhuangzi, pero es simplemente el autor y el libro tienen el mismo nombre. La edición de Kairos, por ejemplo, lo han solucionado de una manera muy peculiar, llamando el libro Zhuangzi y entre paréntesis del maestro Chuang-Tze, que es otra manera de transcribir el mismo nombre.
Bueno, en las referencias lo tienen allí, lo pueden consultar si quieren. Es un libro fascinante. Es un libro... y aquí lo que desarrolla el autor, que es un concepto taoísta fascinante también, es el de la empatía creativa. La idea es que el sabio taoísta, la sabia taoísta, es aquella persona que es capaz de ponerse en los zapatos de otra persona, de otra criatura, incluso de una criatura mítica, e intentar sentir lo que siente esa persona y el juego es intentar ponerse en muchas perspectivas posibles hasta que uno es capaz de estar con el Tao, de estar con lo que hay en ese momento y ver esa armonía creativa entre presencia y ausencia que lo genera todo. De nuevo, no es un conocimiento conceptual, un conocimiento filosófico o científico, es un conocimiento puramente experiencial. Entonces, el libro juega mucho con estas ideas, ¿no? El, hay paisajes auténticamente psicodélicos, ¿no? En principio mismo, el autor empieza a hablar de una criatura que mide varios kilómetros y que vuela y no sé qué, no sé cuántos, y juega eso. Imagínate que eres esa criatura, imagínate que eres un pájaro que mide kilómetros, ¿no? ¿Cómo sería la realidad desde esa perspectiva, ¿no? O un texto que seguramente han escuchado porque es muy clásico, es cuando él explica que un día está cansado, se pone a dormir y sueña que es una mariposa. Y entonces cuando se despierta, piensa, ¿soy Zhuangzi, que he soñado ser una mariposa? ¿O soy una mariposa que sueña con ser Zhuangzi, ¿no? Y ese juego es, pues, es muy clásico, es muy bonito, pero no es simplemente un juego conceptual, sino es esta idea de intenta imaginarte cómo es la realidad de una mariposa. Intenta imaginarte además este juego doble, ¿no? De la mariposa soñando que eres tú, ¿no? Y cómo sería esa realidad, ¿no? Si tú fueras en realidad una cosa soñada por una mariposa. Nada fácil, pero eso es un poco la propuesta, ¿no? Es intentar ponerse en muchas situaciones, ¿no? Otro momento muy rico del texto que está lleno de, pues eso, de pequeñas anécdotas donde explican, pues eso, no tiene una estructura normal del libro de filosofía o tampoco es una novela, sino que van sucediendo cosas, se explican anécdotas, de repente hay una reflexión filosófica, luego hay otra anécdota, luego hay una cita, es un poco como un ensayo loco, ¿no? Donde van pasando cosas. Y hay un momento que explica esta historia, ¿no? Estos son dos sabios taoístas, o al menos hay uno sabio, o ninguno, bueno, ya sé que es sabio, ¿no? Bueno, van paseando por allí, pasan por un río, ¿no? Entonces ven unos peces y uno de los personajes que hay dice, me encantaría ser un pez, son tan felices. El otro le dice, uff, pero tú no eres un pez. ¿Tú cómo sabes si los peces son felices o no lo son? Y el primer hombre le contesta al segundo, ya, pero tú no eres yo. ¿Cómo sabes que yo no sé cómo sienten los peces? Fíjense, es esta idea de la multitud de perspectivas con una vuelta de tuerca, ¿no? No es solo que yo pueda saber o no lo que se siente un pez, es tú puedes saber lo que yo siento, ¿no? Y a partir de aquí, pues jugar desde desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se explora otro concepto clave que es el de ser espontáneo. Y en el taoísmo, ser espontáneo es algo que se aprende a través de un ejercicio práctico, repetido, ultra aburrido, que nos permite ir más allá del proceso repetitivo. De nuevo, el juego entre presencia y ausencia. ¿Cómo se desarrolla un artista calígrafo, por ejemplo, en los tiempos del taoísmo, que luego se extiende al budismo chino y al budismo japonés? Entonces se hace desde la repetición continua, aburrida y sistemática de algo. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso específico de la caligrafía, el aprendiz de calígrafo ni siquiera dibuja letras al principio. El primer año, igual 2 años, lo único que hace es hacer tinta para el maestro y ve cómo el maestro va dibujando símbolos, ¿no? Hacer tinta aquí significa la tinta en este entorno tradicional chino. Es una piedra de tinta que se disuelve con agua. Entonces la idea es que uno tiene que encontrar el equilibrio entre la cantidad de piedra de tinta y agua que uno pone para que quede algo suficientemente estable
como para que no se corra toda la tinta, pero que no sea un mazacote, que permita introducir el pincel y que deje que la tinta se corra mínimamente para hacer este juego un poco de presencia y ausencia, ¿no? Si se fijan un poco en los grabados de tinta, etcétera, etcétera, muchas veces vemos esa posibilidad de pequeñas gotas que se sueltan allí y caen, ¿no? Para hacer ese efecto un poco más de cosa no acabada, de cosa que está en proceso, ¿no? Vale, entonces, pues eso es la idea. Estás allí 2 años haciendo tinta y finalmente un día pues te enseña a hacer un carácter. Igual te tiras 100 horas durante 3 meses haciendo ese mismo carácter hasta que realmente lo dominas. Y entonces cuando estás tan familiarizado con ese carácter desde la repetición, se abre la posibilidad de espontaneidad y de ser tú aplicando ese carácter de una manera específica. Otra historieta, que es muy bonita, esto es un emperador que quiere que le dibujen un pez, ¿no? Le hace ilusión tener un grabado de un pez, de tinta, muy bonito, etcétera, etcétera. Bueno, los emperadores son así, tienen sus cosas, le da por un pez. Entonces le dicen, bueno, el mejor pintor de peces es este señor que hay aquí, etcétera, y te lo traemos, ¿no? Entonces el señor llega allí y dice, bueno, pues ¿qué? ¿Me dibujarás ese pez? Y dice, sí, sí, ningún problema. Pasa que yo necesitaría primero acostumbrarme a este espacio, entenderlo a usted, entender sus necesidades, ver el entorno, para dibujar el pez perfecto. Entonces me estaría aquí un tiempo en el palacio, viviendo del cuento, mientras pienso en cómo pintar el pez. El emperador, bueno, pues el emperador tiene recursos, vale, vale, bueno. El tiempo pasa y el tipo no le trae ningún pez, ¿no? Digamos, no trae ninguna imagen. Y el emperador se empieza a mosquear, ¿no? Entonces lo va a visitar su habitación, le da largas, etcétera. Y va pasando un tiempo hasta que el emperador está harto, le dice, bueno, yo quiero ver esa pintura de tinta del pez o si no vas a recibir. Dice, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces pues, van allí, se planta delante del emperador, toma la tela, toma la tinta, los pinceles, chas, 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 y dibuja un pez increíble, fantástico, maravilloso. El emperador se queda prendado y queda encantado con el dibujo y lo felicita por esa obra maestra, ¿no? Bien, bien, hasta aquí todo bien. Entonces el señor, pues, bueno, pues ya me voy, ¿no? Entonces el emperador lo acompaña y tal, pum, 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 suben a la habitación. Entonces el emperador ve que hay ahí como un armario que no está bien cerrado y tal. Y dice, ¿esto qué es, no? El tío, no, no, no lo abra, no lo abra. El emperador lo abre y cae, ¡bum! Cientos y cientos de hojas de los intentos previos que había hecho el pintor de dibujar un pez y que no le habían salido bien, ¿no? De manera que esa espontaneidad, esa magia de ese pez tan bien dibujado es el resultado previo de haber probado durante miles de veces dibujar un pez hasta que salga totalmente perfecto, ¿no? En el Swansea sale el mismo ejemplo de un carnicero que es capaz de tomar un buey y con un cuchillo que tiene desde hace años, y entonces cortarlo de manera perfecta, desmontarlo en piezas sin esfuerzo aparente, ¿no? Y la idea es la misma, ¿no? A través de la familiaridad, uno lo que hace es darse cuenta de cómo presencia y ausencia están ahí, manifiestas en el buey, y entonces puede reconocer esos juegos, esos espacios vacíos, en este caso literales, en el animal, que le permiten mover el cuchillo de manera rápida y desmontar ese buey sin esfuerzo aparente, porque conoce, pues eso, las triquiñuelas, los juegos entre presencia y ausencia. Entonces, finalmente, ¿cuál es el mensaje de Zhuangzi? Es que la inmensa mayoría de las cosas, las 10.000 cosas, están en ese juego con el Tao y son felices, entienden la realidad, se mueven en el Tao y no tienen ningún problema. El ser humano es la única criatura que de salida no está en armonía con el Tao. Entonces necesitamos ese esfuerzo, esa repetición, ese juego de buscar miles de perspectivas con la realidad para así entender el Tao. Y entonces finalmente ser espontáneo significa seguir el Tao. Y ese seguimiento lo conseguimos pues, a través de estas prácticas. Bueno, pues entonces os animo a hacer 20.000 dibujos de un pez y nos vemos en la siguiente clase. Venga, hasta pronto.